Los sudistas opinaban unánimes que bastaba una victoria más y los yanquis se pondrían de rodillas para implorar la paz. En efecto, lograron esta nueva victoria, la segunda batalla de Bull Run, el 30 de agosto, uno de los éxitos más brillantes de Lee y Jackson. Ambos generales sudistas penetraron acto seguido en Maryland con objeto de cercar Washington y obtener de modo la anhelada paz impuesta por los confederados. En este momento, cumbre, la suerte de los abandonó. En Antietam, el 17 de septiembre, el día más sangriento de la guerra, McClellan obtuvo notoria ventaja sobre ellos. Sin embargo, el general nordista no pudo acabar con Jackson y Lee, cuyas tropas maniobraron en dirección sur. Mientras tanto, en las comarcas del oeste, el general Ulysses Simpson Grant ocupaba el primer plano del interés general. Grant o la capitulación incondicional. El oeste adquiría a la sazón mucha importancia por diversos motivos. El de garantizar la libre navegación por el Mississippi no era el menos importante. Grant fue enviado a dicho frente esperando que en aquella ocasión actuara lo mejor posible, ya que de hecho casi nadie forjaba demasiadas esperanzas en él. Su reputación en el ejército no era precisamente demasiado brillante. Sin embargo, Grant hizo allí cuanto pudo y dio suficientes pruebas de capacidad militar. En febrero de 1862 tomó Fort Donelson, en un afluente del Ohio, y en abril del mismo año el encarnizado combate de Shiloh en el Tennessee le proporcionó una victoria rotunda sobre un nutrido ejército sudista. El general Grant, hasta entonces poco menos que desconocido, se hizo célebre en esta sola jornada. El norte lo consideró un héroe y le adjudicó el mismo sobrenombre tan halagador que los sudistas dieron a Jackson. El comandante de Fort Donelson le preguntó qué condiciones otorgaría a los confederados si entregaban la plaza, a lo que Grant respondió sin titubear: la capitulación sin condiciones es la única aceptable. En lo sucesivo se le conoció con el nombre de Grant, rendición incondicional. No obstante, sus colegas seguían considerando a Grant poco menos que como un fracaso. Era militar profesional, pero su carrera se había interrumpido bruscamente después de la guerra contra México, a causa de su desmedida afición al whisky, tanto que se había visto obligado a solicitar el retiro por este mismo motivo. El antiguo oficial había intentado desde entonces, sin el menor éxito, dedicarse a diversas profesiones, hasta que su padre, conmovido por la escasa fortuna de aquella oveja descarriada, le proporcionó una razonable colocación en su empresa de Illinois. Como estaba casado y era padre de numerosos hijos, Ulises Grant necesitaba aquel empleo con urgencia. Sin embargo, su vida apenas fue algo más afortunada, pues no tenía amigos, vivía retirado, solitario, y lo consideraban un individuo desagradable, un hombrecillo poco cuidadoso e incapaz de velar por su persona. De pronto todo cambió. Como el poeta Byron, Grant se despertó un día percatándose de que era célebre, pero pronto descubrió que también el éxito como la gloria proporcionan envidias y enemistades. Sus compañeros de ejército lo criticaban severamente, acusándolo de exponer la vida de sus hombres sin necesidad alguna, y lo calificaban abiertamente como el peor de los beodos. A pesar de todo, el presidente Lincoln no hizo caso de tales habladurías. No puedo prescindir de ese hombre, decía. Lucha, combate. Proclamación del abolicionismo. Las victorias de Grant indujeron a Lincoln a proclamar de modo solemne la libertad de los esclavos negros. Hasta entonces el presidente había evitado pronunciarse claramente acerca de este problema, por parecerle mucho más importante el mantenimiento de la unión de todos los estados, pero la opinión pública del norte ejercía presión tan intensa que hubo de reconocer que dicha proclamación proporcionaría ventajas políticas considerables. La guerra tendría de este modo un objetivo moral, concreto, con la ventaja de que tal decisión se adoptaba cuando el conflicto parecía que aún duraría mucho tiempo y con la certidumbre de que Europa aplaudiría la abolición de la esclavitud. No obstante, Lincoln necesitaba un resonante éxito militar para dar fuerza a su proclamación. Uno de los miembros del gobierno nordista observó: si nos halláramos en situación precaria, entre reveses y derrotas, la proclamación sería como dar un golpe con la espada en el agua, algo parecido a un último grito nuestro antes de la retirada. El éxito llegó con Antietam, oportunamente. El texto concedía la libertad a partir del 1 de enero de 1863 a todos los esclavos de aquellos estados que en dicha fecha se mantuvieran rebeldes. En los estados esclavistas que no habían roto con la Unión, los propietarios de esclavos serían indemnizados en proporción a sus pérdidas. La evolución de la esclavitud influyó en lo sucesivo en gran manera, sobre todo en el aspecto de las relaciones norteamericanas con el extranjero. Por ejemplo, Inglaterra decidió definitivamente permanecer neutral ante la contienda. Según Granville, los británicos experimentaban enorme antipatía por los nordistas,
mucha simpatía por los del sur y una incontenible codicia de algodón, aunque insuficiente para que influyera en la política inglesa en forma decisiva. Cierto es que las clases gobernantes de Inglaterra demostraban alguna hostilidad con respecto al pueblo democrático nordista, y en cambio se manifestaban bien dispuestas con las del sur, cuya estructura política respondía mejor a su ideario. No puede ocultarse tampoco el deseo apasionado que Inglaterra manifestaba por el algodón meridional. Una quinta parte de la población inglesa vivía directa o indirectamente de la industria algodonera, y las 4/5 partes aproximadamente de todo el algodón importado en la isla procedía de América. Sin embargo, en el transcurso de la guerra solamente Palmerston en una ocasión consideró muy seria la ruptura con los del norte, al observar que el bloqueo de los puertos paralizaba las exportaciones del sur. Comentó: Inglaterra no puede permitir la ruina de varios millones de ingleses simplemente para complacer a los estados septentrionales de América. Con todo, aquellos millones de ingleses en situación de paro forzoso a causa del cierre de las fábricas por falta de materia prima fueron paradójicamente quienes apoyaron con más ardor la causa de los nordistas, defensores de la libertad humana, prefiriendo padecer hambre antes que apoyar a los esclavistas del sur. Una petición en masa se dirigió al gobierno pidiendo que no concediese apoyo alguno a la Confederación. Después de la proclamación de Lincoln, ya no fue problema, evidentemente, que el gabinete británico abandonara la neutralidad. Los estados del sur habían cometido un error de cálculo al contar con la ayuda inglesa de modo tan optimista. El cambio nació del dolor. El año 1863 fue la fecha heroica, el año del gran cambio, nacido del dolor, como diría después Lincoln. Todo comenzó con la batalla de Fredericksburg, en Virginia, en diciembre de 1862. Nuevo triunfo de Lee y de Jackson, acción militar en la que las pérdidas fueron enormes, sobre todo entre los nordistas, hasta el punto de que Fredericksburg ofreció más aspecto de carnicería que de batalla. El 2 de mayo, el famoso combate de Chancellorsville significó una nueva victoria para los confederados y una nueva y aplastante derrota para los yanquis. Lincoln atravesó en tal circunstancia sus días más sombríos. Dudó de sí mismo y creyó haber perdido ya la confianza en su pueblo. Algunas escenas de Chancellorsville se han hecho célebres, principalmente la figura de muro de piedra Jackson, lanzándose al ataque, pálido de rostro y los ojos despidiendo destellos, con los labios repitiendo siempre la misma orden: ¡adelante! ¡Adelante! Pocos días más tarde, el general Lee se encontraba presente a la cabecera de Jackson, después de la resonante victoria de Chancellorsville. El 2 de mayo de 1863, Jackson había resultado herido mortalmente por sus propios hombres debido a un error durante la noche y a causa de la confusión general. Sus últimas palabras fueron: atravesemos el río para descansar a la sombra de los árboles, en la otra orilla. Jackson abandonó así este mundo para encontrarse con Dios, a quien con tanta convicción sirviera toda su vida. Lee, por consiguiente, tuvo que continuar solo la lucha. Entró en Pensilvania decidido a aplastar de una vez para siempre el ejército de la Unión. La capital nordista temió una vez más otro asedio y experimentó de nuevo el terror que paralizaba sus iniciativas. Con todo, los azules no estaban agotados y se enfrentaron con el enemigo en Gettysburg en julio de 1863, donde se entabló la batalla más decisiva de toda la guerra. Washington esperó anhelante noticias durante 3 días interminables y después estalló en una explosión de alegría como no se había producido jamás. Las tropas de la Unión habían obtenido la victoria y Lee se retiraba hacia el sur. Cuando se restableció la calma en Gettysburg, el campo de batalla ofrecía un aspecto espantoso. Lee quedó impresionado, aunque permaneció tranquilo. Se dice que cuando todo hubo terminado, uno de sus generales se presentó para informarle sobre el estado de su brigada, cuyas pérdidas eran tan crueles que en esta circunstancia Lee no pudo dominar la emoción y permaneció mucho tiempo sin poder proferir palabra, exclamando al fin: «No se entristezca, general, todo es culpa mía. Yo solo he perdido esta batalla». Más tarde confesó: «Con Jackson a mi lado hubiera triunfado en Gettysburg». Gettysburg, esos muertos que nosotros honramos. El 19 de noviembre de 1863, un sector del campo de batalla de Gettysburg se convirtió en cementerio nacional, donde Abraham Lincoln pronunció su célebre mensaje de Gettysburg. De hecho, los organizadores de aquella manifestación no habían escogido como portavoz principal suyo al presidente de los Estados Unidos, sino a Edward Everett, antiguo rector de la Universidad de Harvard, famoso por su elocuencia. El discurso de Everett fue, según el gusto de aquella época, de una retórica ampulosa y brillante, y una notable pieza de erudición, de refinamiento literario y de oratoria patética, no exenta por otra parte de hostilidad rencorosa contra el adversario meridional. Lincoln, a quien se solicitó que también tomase la palabra, sucedió a Everett en la tribuna. Este había hablado durante 2 horas.
Lincoln emplearía solo 2 minutos. Hace 80 años nuestros padres fundadores fundaron una nación nueva en este continente, una nación que surgió libre y santificada por la convicción de que todos los hombres nacemos iguales. Nos encontramos hoy sumidos en una terrible guerra civil que decidirá si este pueblo y todos los demás, nacidos con los mismos ideales, pueden o no sobrevivir. Estamos aquí con el propósito de hacer que este campo de batalla sea el último lugar de reposo para quienes han muerto por la vida de la nación. Todo eso está muy bien, pero no lograremos que esta tierra sea más sagrada, pues quienes lucharon la han consagrado mucho mejor que todos nosotros. El mundo prestará poca atención a lo que nosotros digamos hoy, ni se acordará de ello mucho tiempo, pero nunca olvidará nunca olvidará todo lo que ellos hicieron. Los que sobrevivimos obraríamos mejor comprometiéndonos aquí a terminar la tarea por la que ellos se batieron. Debemos consagrarnos a la grandiosa obra que nos espera y aceptarla de estos muertos que nosotros honramos, dedicando aún más abnegación a la causa por la que ellos ofrendaron más que lo que cualquier hombre puede dar. Prometamos aquí solemnemente que los muertos no habrán caído en vano y que con la ayuda de Dios esta nación llegará a obtener una renovación de libertad y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no se borrará de la tierra. En aquellos tiempos el mensaje causó escasa impresión, porque el público sin duda tenía ciertas dificultades en comprender a Lincoln y fueron pocos los oyentes conscientes de haber oído un discurso excepcional, tanto por el fondo como por la forma. Termina la guerra. Entretanto, la lucha continuaba, pero con posterioridad a la batalla de Gettysburg los nordistas comprendían que se había verificado un profundo cambio, impresión reforzada todavía más por las noticias llegadas del oeste. El 4 de julio de 1863 el general Grant telegrafió a Lincoln que el enemigo había capitulado aquella misma mañana. El enemigo era la fortaleza de Vicksburg, cuya artillería dominaba el curso inferior del Mississippi, lo que hizo decir al presidente que el padre de las aguas podría nuevamente fluir sin obstáculo hacia el mar, ya que de norte a sur todo el valle del Mississippi se hallaba en aquel instante en manos de la Unión. Los estados del norte respiraron más aliviados. Unos meses más tarde, cuando Grant consiguió un nuevo y grandioso éxito en Chattanooga, en Tennessee, hasta donde decía él haber llegado, calado hasta los huesos, mugriento y con la mejor salud del mundo. Tales victorias merecían una recompensa. En febrero de 1864, Lincoln nombró a Grant comandante supremo de las fuerzas de la Unión, con el grado de teniente general. El comandante del whisky obtenía la más alta distinción del ejército, graduación que nadie había ostentado desde George Washington. Después de la acción de Chattanooga, el norte tenía ya el sur casi en sus manos. La Confederación estaba cercada y el bloqueo se dejaba sentir rigurosamente, convirtiéndose en dura realidad, especialmente desde la jornada histórica de marzo de 1862 en que los primeros acorazados de la historia, el Monitor nordista y el Merrimack sudista, entablaron un duelo a muerte y el Monitor, obra de la ingeniería de John Erickson, logró hundir al adversario. El desenlace era inminente, pero antes Robert Lee y Ulysses Grant tendrían ocasión de enfrentarse por vez primera en la batalla del desierto, mayo de 1864, donde Lee hubo de batirse en retirada después de varias tentativas por contener los asaltos de Grant. El general nordista escogió Richmond como objetivo de la nueva ofensiva. Simultáneamente, el hombre que lo sucedió en el ejército del oeste, el general William Tecumseh Sherman, se puso en marcha y muy pronto se convertiría, en opinión del sur, en el más odiado de los generales enemigos. Él mismo solía decir con cierta satisfacción: «La guerra es un infierno». Conserva el triste privilegio de haber emprendido por vez primera en la historia de la guerra moderna una lucha despiadada contra la población civil. Dotado de una decisión glacial, Sherman solamente consideraba de una manera estricta un propósito único, el de alcanzar su objetivo por todos los medios, y el suyo era entonces el estado de Georgia, que invadió en mayo de 1864 con 60.000 veteranos, dirigiéndose sin pérdida de tiempo hacia Atlanta. Por donde pasaba solo quedaban ruinas humeantes, almacenes en llamas, ferrocarriles saqueados, y así, destruyéndolo todo a su paso, necesitó 4 meses para llegar a Atlanta. Una vez allí, la tomó por asalto, expulsó a sus habitantes e incendió la ciudad. Sherman dejó arder la capital georgiana, prosiguió la marcha hacia el mar y el 25 de diciembre telegrafiaba a Lincoln: «¿Puedo ofreceros la ciudad de Savannah como obsequio de Navidad?».